Vamos a ir a la palabra del Señor. Que el Señor nos instruya hoy, que nos dé luz y entendimiento. ¿Amén? Vamos a orar, así como está. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable, que sea el que nos ayude y que nos dé la enseñanza de este día. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu gracia y tu favor sea con nosotros. Enséñanos, instrúyenos, háblanos, Dios, bendito Padre, por medio de tu Espíritu Santo, para que seamos entendidos, para que aprendamos y conozcamos, Señor, acerca de lo que tú tienes para nosotros y del conocimiento que tienes reservado para los que te aman. Hoy pedimos que seas tú ayudándonos, instruyéndonos, enseñándonos conforme a tu palabra y conforme a tu Espíritu Santo, de manera, Señor, que lo que hoy hemos de recibir fortalezca nuestra fe y nos ayude del Espíritu. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 15 al 23. Dice la palabra del Señor. Efesios 1, del 15 al 23. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, la Biblia nos cuenta, en el libro de Reyes y de Crónicas, la historia de Salomón. Salomón, hijo de David, considerado como el hombre más sabio sobre la tierra. Dice la Biblia que no ha habido y ni habrá hombre más sabio que Salomón en toda la tierra. Y sin embargo, Salomón, a pesar de toda la sabiduría que pudo haber adquirido a lo largo de la vida, y lo podemos leer tanto en el libro de Eclesiastés, en el libro de Proverbios, que son libros que escribió principalmente Salomón, pues la mayoría de los textos fueron escritos por Salomón, podemos ver la sabiduría que Salomón muestra en los consejos que da. Entonces sí es cierto que Salomón adquirió sabiduría, quizás mayor sabiduría que muchos de los hombres en la tierra. Sin embargo, la sabiduría de Salomón era limitada a las cuestiones de este mundo. Y aquí el apóstol Pablo dice y hace da un comentario a los hermanos de Éfeso, diciéndoles que en sus oraciones él está pidiendo a Dios porque los efesios y todos los que leyeran sus cartas, porque las cartas no solamente llegaban al lugar a donde iban dirigidas, sino que después las mandaban a las demás iglesias en todas las regiones cercanas, y la oración de Pablo era que los hermanos adquirieran sabiduría, pero no una sabiduría de este siglo, ni una sabiduría de este mundo,
sino una sabiduría mayor. Es decir, Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra, pero había una sabiduría mayor que Salomón no pudo conocer y no pudo disfrutar. Por eso Salomón se equivocó muchas veces. Y entre los errores que cometió fue haber tenido tantas mujeres como tuvo. Fue uno de sus más grandes errores. Tuvo otros, pero ese es uno de los más notorios. A pesar de toda la sabiduría que Salomón tenía, se equivocó en eso. Y yo pensaba, ¿por qué Salomón pudo equivocarse tanto a pesar de ser un hombre sabio? Entonces yo decía dentro de mí, entonces estamos amolados. Si Salomón, teniendo tanta sabiduría, se equivocó tantas veces, entonces ¿qué va a ser de nosotros que no somos tan sabios como Salomón? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cuántas veces nos vamos a equivocar? Pero entiendo entonces que la sabiduría de Salomón era una sabiduría conforme a este mundo, conforme a este siglo. Pero la sabiduría que nosotros necesitamos no es una sabiduría de este mundo, no es una serie de conductas y de reglas que conforme a este mundo podrían darnos el entendimiento para conducirnos como Salomón se condujo. Pero no hará una diferencia, seguiremos cometiendo errores, seguiremos equivocándonos. Eso me hace pensar que Salomón, aún siendo sabio, se equivocó. Y se equivocó tantas veces como pudo. Así es que nosotros necesitamos una sabiduría que nos permita no solo no equivocarnos, porque no seríamos inmunes a equivocarnos, sino necesitamos una sabiduría que nos permita conocer mejor o aprender mejor acerca de quién es Dios, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y de qué manera deberíamos de vivir. Si nosotros adquirimos esa sabiduría, podríamos saber mucho mejor qué nos espera, cómo debemos de vivir, qué hacer y qué decisiones tomar. Y entonces yo encuentro en este mismo pasaje de Efesios cómo el apóstol Pablo describe esta sabiduría que tanta falta nos hace y que tanto necesitamos. Así es que la sabiduría no solamente es la sabiduría que este mundo pudiera ofrecernos o pudiera darnos, sino más bien es la sabiduría que Dios puede otorgarnos para que tengamos una vida mejor. ¿Y en base a qué es esta sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría que necesitamos? Y dice la Escritura, vuelva a leer conmigo, Efesios capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Antes de entrar a una sabiduría mayor, hay dos cosas que debemos de tener bien sólidas y bien firmes en nuestro corazón. Una es la fe en el Señor y la otra el amor para con todos los hermanos en Cristo. Cuando dicen todos los santos se refiere a todos los hermanos en la fe. El apóstol Pablo reconoce en los Efesios, en los hermanos de Éfeso, reconoce que estas dos características están cubiertas. Dice, he escuchado acerca de ustedes y me da mucho gusto, mucho gozo saber que ustedes tienen o mantienen la fe en el Señor y que tienen amor por todos los hijos de Dios, que tienen amor por todos los santos. Eso es algo que nosotros deberíamos de tener, fe y amor. Amor para todos los hermanos, para todos los hijos de Dios, pero también el Señor Jesús dijo que deberíamos de tener amor por nuestro prójimo. Ok, tenemos amor y tenemos fe. ¿Cómo cultivamos el amor y cómo cultivamos la fe? En la mañana les daba una enseñanza en la iglesia que ojalá lo puedan escuchar después en internet acerca de la fe. Y dice la Biblia que la fe se fortalece por medio de darle gloria a Dios. Tú tienes una fe más sólida, más fuerte y más firme en el Señor cuando tú le das gloria a Dios por las cosas que aún no suceden. Es decir, tú le agradeces a Dios por lo que todavía Dios no hace en tu vida. Tu sanidad, tu restauración, tu prosperidad, tu abundancia, lo que quieres, el conocimiento, la sabiduría, lo que quieras de parte de Dios. Cuando tú le agradeces a Dios lo que Él todavía no te da, porque es fácil agradecer lo que ya te dio. Agradecer lo que ya te dio Dios es sencillo. Y eso no demuestra fe, eso se demuestra gratitud, pero no fe.
En cambio, agradecer a Dios y glorificar a Dios por lo que todavía no te da, eso manifiesta fe o da una muestra de fe que hay en ti. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe y mantenernos sólidos en la fe? Dándole gloria a Dios por lo que todavía no hemos recibido. Y cuando tú glorificas a Dios por lo que todavía no has recibido, entonces tu fe se fortalece. Tienes una fe, añades fuerza a tu fe para que sea sólida y mantengas tu confianza en el Señor. ¿Sí estamos? A veces no tenemos ánimo de agradecer a Dios cuando no hemos recibido una respuesta. Hacemos una oración, le pedimos a Dios, estamos esperando que llegue la respuesta no llega y no tenemos modo, ni ganas, ni carácter para darle gloria a Dios por lo que todavía no recibimos. Entonces lo que estamos demostrando es que estamos inseguros, no estamos confiados en que Dios va a dar respuesta a lo que nosotros oramos. Sin embargo, cuando agradecemos y glorificamos a Dios por lo que todavía no llega, estamos manifestando fe y estamos creyendo que Dios puede hacerlo. Estamos confirmando lo que creemos que Dios hará. Amén. Y la otra, amor. El amor, la única forma de poder expresar amor a nuestro prójimo es conociendo a Dios. No hay otra forma. Uno puede decir, es que yo tengo amor por mis hijos. Sí, pero porque son tus hijos. ¿Qué mérito tienes en ellos? Dijo el Señor Jesús, si amas a los que te aman, pues ¿qué mérito tienen? Los gentiles hacen eso. Pero si amas al que te odia, eso sí tiene mérito. Entonces no podemos amar al prójimo, no podemos amar al que nos odia. La razón es simple, cuando no podemos hacerlo, dice el apóstol Juan que no amamos porque no conocemos a Dios. Entonces la forma de amar a nuestro prójimo, de amar a los santos, de amar a la iglesia del Señor y amar a los hijos de Dios, la única forma de amar al prójimo es conociendo más a Dios. Tú no puedes amar más a tu prójimo o amar más al que te odia si no conoces a Dios. Es necesario conocer a Dios para amar a tu prójimo. No puedes amar si no conoces a Dios. Aquel que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, conforme tú conoces a Dios, te das cuenta que puedes amar a tu prójimo, porque puedes amar lo que Dios ama. ¿Sí estamos? Entonces, estos dos ingredientes o estas dos bases son las que nos van a permitir tener un fundamento sólido que nos permita adquirir mayor sabiduría. Una sabiduría que no es de este mundo, una sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, tenemos que tener este fundamento. Los hermanos en Éfeso, Pablo reconoce que lo practican la fe y practican el amor. Ok, practicamos la fe, practicamos el amor. No nos detenemos ahí, seguimos hacia adelante. Si nosotros queremos tener sabiduría y no tenemos amor y fe, ¿para qué queremos la sabiduría? Si tú quieres tener una mayor sabiduría, pero no tienes amor y no tienes fe, ¿para qué? ¿Para qué necesitarías mayor sabiduría? Pues para vivir mejor. No, terminaríamos siendo como Salomón, muy sabios, pero con un montón de errores. Terminaríamos cometiendo muchos errores en nuestras vidas. Y el propósito es que no sigamos cometiendo errores, que tengamos una vida más plena, que conozcamos la victoria con la que Cristo nos ha hecho victoriosos, o que nos ha dado la victoria, o que nos ha dado la libertad para vivir mejor cada día. ¿Sí estamos? ¿Están recibiendo esto? ¿Amén? Ok. Entonces dice el apóstol Pablo, una vez que pones el fundamento, que es la fe y el amor, ¿cuál es el fundamento? Y mire qué curioso, porque en otra parte el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 13, al final del capítulo 13, dice el apóstol Pablo, al final de todo permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Cuando yo leí eso, me pareció interesante saber que el amor es mayor que la fe y que la esperanza. Pero tanto la fe y la esperanza son parte fundamental de nuestro caminar en Cristo. Nosotros necesitamos el amor porque sin el amor no podríamos amar a Dios, no podríamos amar a nuestro prójimo, que son los dos principales mandamientos. Entonces necesitamos el amor. Pero también necesitamos la fe y necesitamos la esperanza. Porque una fe sin esperanza es una fe hueca. Es una fe que no tiene efecto. La fe precisamente es para producir esperanza. La fe precisamente te da
una convicción de que algo bueno está por suceder. Eso es esperanza. Entonces tenemos fe en que cosas buenas, en que cosas mejores están por sucedernos a nosotros, pero necesitamos la fe que nos ayuda a perseverar en ello. Amén. Y mire aquí, dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 1, dice, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que, esta es la oración de Pablo por los hermanos en Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que sigue después de la fe y el amor? Revelación y sabiduría. Revelación y sabiduría. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitamos revelación y sabiduría? Para conocerlo mejor a Él. Para conocer mejor a Dios. No es que yo quiero ser más sabio para ganarle a mi hermano. O quiero tener más revelación para ganarle a la profeta o a la pastora. No es que yo quiero tener más revelación o más sabiduría para ganarle a otro, sino la revelación y la sabiduría que necesitamos es para tener un mayor conocimiento ¿de quién? De Dios, de Jesús. Necesitamos un mayor conocimiento de Dios. No podemos ir hacia adelante si no tenemos un mayor conocimiento de Dios. El problema con los cristianos es que nos conformamos con lo que sabemos. Nos conformamos con lo que nos enseña el pastor el domingo. Nos conformamos con lo que oímos en internet. Nos conformamos con lo que alguien más nos dice de su propia experiencia con Dios. Y alguien nos platica de cómo le fue con Dios, qué es lo que aprendió de Dios, qué es lo que Dios le dio, cómo Dios le habló y se manifestó a él, qué milagro hizo en su vida, qué cosa extraordinaria Dios le habló. Y nos conformamos y decimos, wow, qué bueno que le enseñó eso al hermano o a la hermana, qué bueno que lo podemos aprender de él. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros cuándo aprendemos? ¿Y nosotros cuándo crecemos? ¿Y nosotros cuándo vamos más allá en el conocimiento de Dios? Necesitamos tener mayor revelación y más sabiduría en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Por qué razón? ¿Para qué? ¿Por qué es importante saber más de Dios? ¿Qué no se cansan de hablar de Dios y aprender de Dios y saber de Dios? ¿No es suficiente con lo que saben? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Dice, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ok? Adquirimos mayor revelación, mayor sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué queremos tener unos ojos del entendimiento más lúcidos, con mayor claridad, que no andemos a oscuras ni a tientas? Dice el apóstol Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, entre más conoces a Dios, entre mayor revelación y mayor sabiduría tienes de parte de lo que es Dios y quién es Dios en el conocimiento de Dios. Entre más sabes de Dios, más conoces la esperanza que debes de tener. Y más conoces la herencia que has de recibir. Si estamos. Porque luego oramos y pedimos y decimos, Señor, dame, Señor, concédeme, Señor, ayúdame, Señor, permite. Y el Señor dice, ¿y eso en qué momento yo dije que lo haría? ¿En qué momento yo dije que te concedería eso? ¿En qué momento está dentro de tu propósito? Porque dice la Biblia en Romanos, para que no se me confundan, y dicen, entonces no hay que pedir todo, no hay que pedir. Pero dice Romanos que todas las cosas cooperan bien para aquellos que conforme a su propósito han sido, para aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, las cosas que pasan en tu vida tienen que cooperar para bien. Siempre y cuando ames al Señor. Luego, 2. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre,
todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Entonces, no hay una confusión aquí entre que si debemos de pedir y no debemos de pedir. Dice Santiago, toda la Biblia se explica a sí misma. Dice Santiago, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Piden para sus deleites. Entonces, aunque pidiéramos todo lo que quisiéramos, no todo lo que quisiéramos nos será concedido. Porque no todo lo que pedimos cumple el propósito, o es para el propósito de Dios, o está incluido en el propósito de Dios. No forma parte de lo que Dios nos ha concedido. Y hay algo importante que dice Pablo aquí, la herencia de sus riquezas. Una herencia es algo que ya está estipulado. La herencia es algo que ya te fue dado. Ya quedó escrito en el testamento lo que vas a recibir por herencia. Entonces, lo que hemos de recibir ya nos ha sido dado. O es cuando le pedimos a Dios y le decimos, Señor, dame esto, y dice, ay, eso no lo anoté en la herencia, tráiganlo. Sino que ya nos fue concedido, conforme a las riquezas de la herencia que Dios nos ha dado. Pero no solamente las cosas que Dios nos ha concedido, sino también la esperanza que tenemos. Hay una esperanza por la que tenemos que luchar y pelear y perseverar. ¿Cuál es esta esperanza que Dios nos ha concedido? ¿Tiene que ver con eso? Nuestra esperanza tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Pero cuál propósito de Dios? El propósito de Dios para nuestras vidas. Hay una esperanza que es la vida eterna. No está hablando de la esperanza de la vida eterna. Está hablando de la esperanza para este mundo. ¿Qué esperas para este mundo? Si yo les pregunto, hermanos, ¿qué esperan para este 2019? Anótenlo ahí, su libreta. ¿Qué esperan? Bueno, no lo anoten, esto no es un ejemplo. Pero si yo les digo, hermanos, anoten ahí en su libreta, ¿qué esperan para este 2019? Y empiezan a anotar. ¿Qué anotarían? No, pues un viajecito. No, pues ahora ya viajé todo el país, ahora un viaje al extranjero. Una cuenta sostenible en el banco. Recursos, salud, paz en la familia. Ok. Entonces podrían decirme un montón de cosas, lo que se les ocurra. Pero en cambio, si yo les digo, hermanos, aquí hay una lista, en esta pared hay una lista de todas las cosas que ustedes podrían hacer en este 2019. Escojan cuáles quieren. Y empezarían, no, pues a ver, no, pues aquí dice que un viaje al extranjero, no, pues yo me apunto a esta, quién sabe si me alcance, pero yo me apunto a esta. Ahora, les dije que son cosas que ustedes pueden hacer en el 2019. ¿Por qué digo que pueden hacer? No sé, porque ya les fue concedido, porque les van a tener los recursos, porque yo tengo los boletos para los viajes, tengo las cuentas en el banco, tengo lo que es necesario para que ustedes logren lo que está escrito aquí, que van a hacer en el 2019. Pero en cambio, aquí les dejo un lienzo en blanco, donde ustedes anoten lo que quieran. Anoten lo que quieran. ¿Qué preferirían? ¿Lo que está aquí o el lienzo en blanco? Pero tenemos esperanzas de que nunca quise. ¿Se acuerdan lo que hablamos la última vez de ilusión y fe? Ok. Nosotros no andamos por ilusión o imaginación. Nosotros tenemos una certeza.
lo que tenemos garantía es lo que Dios dice que nos va a conceder. Esa es la garantía. Entonces, lo que le estoy poniendo de ejemplo es, esto está padrísimo. Yo puedo anotar lo que sea, pero ¿cuál de eso tiene garantía? Nada de esto tiene garantía. ¿Existe la posibilidad? Sí, existe la posibilidad. ¿Qué tanto dependerá? Bueno, depende de qué tanto me esfuerce y a lo mejor para conseguirlo. Pero esto ya tiene una garantía. Entonces, lo que les quiero decir es, nuestra esperanza está en lo que Dios ya nos ha concedido. El asunto es que no lo conocemos. No conocemos todo lo que Dios nos ha concedido. Ahora, muchos cristianos dicen, es que Dios ya no lo concedió todo. Sí, pero no todo para todos. Porque no todos tenemos la misma función. La mano no puede aspirar a calcetines. La mano tiene que aspirar a guantes. Porque lo que le queda a la mano son los guantes, no los calcetines o zapatos para las manos. Ay, las manos se ponen celosas porque los pies tienen zapatos y ellas nunca traen nada. Dice, no, porque tú lo que necesitas no son zapatos, lo que tú necesitas son guantes. Imagínate que un día los pantalones se ponen payasos porque lo que quieren, las piernas se ponen payasos porque lo que no quieren ellos son pantalones, lo que ellos quieren son suéteres. Cada parte del cuerpo tiene una función y cada parte del cuerpo le corresponde de acuerdo a su función. Ustedes también, dentro del cuerpo de Cristo, tienen una función, tienen una responsabilidad, tienen un trabajo, una labor que hacer, que no sabemos ni entendemos cuál sea. Y como no sabemos ni entendemos cuál sea, entonces andamos atinándole en un lienzo en blanco a ver a qué le pegamos. Cuando podríamos mejor enfocar todas nuestras fuerzas conociendo qué es lo que nos toca y aspirar a ello y luchar por ello de manera que lo consigamos. ¿Sí está conmigo? Entonces necesitamos mayor sabiduría, mayor revelación para tener un conocimiento más amplio de Dios, para saber cuál es nuestra esperanza y cuál es la herencia de las riquezas que Dios nos ha concedido. Pastor, entonces si no está en la lista, no lo pido. Si no está en la lista de lo que Dios me ha concedido, no lo pido. No, pídelo. Pídelo, pero lo que Dios te va a conceder es lo que cumple tu propósito. Dice la Biblia que Dios mismo concede los deseos de tu corazón. Pero no nos confundamos. No le puedo decir a Dios, Señor, soy herrero, necesito una planta para soldar. Ah, pero yo quiero una pulidora de autos. Y el Señor dice, ¿para qué si eres herrero? Es que para cuando tenga un carro quiero pulirlo. Algún día la voy a necesitar, no sé para qué, pero algún día la voy a necesitar. Es como cuando guardamos cosas por si alguna vez lo necesitamos. Que nunca lo necesitamos, pero las tenemos por si las necesitamos. Porque creemos que a lo mejor algún día las vayamos a necesitar. El asunto es que nunca las necesitamos y nada más acumulamos cosas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí está conmigo? Ok. Luego dice, versículo 19, y también el tener revelación y sabiduría para un mayor conocimiento de Dios, dice, para también conocer cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Una de las cosas que necesitamos saber es el poder, la grandeza, la superioridad que tiene el poder de Dios sobre todas las cosas. Dios tiene un poder mayor que cualquier cosa. Él es omnipotente, es decir, Él todo lo puede. A diferencia del ser humano, el ser humano está limitado a su capacidad. Los ángeles están limitados a su capacidad. Dios no está limitado. Él es todopoderoso. Y como Él es todopoderoso, a veces nosotros no conocemos la grandeza, la superioridad, la superioridad de la grandeza de Dios y del poder que Él tiene. Y dice, me encanta lo que dice Pablo, dice, para con nosotros.
O sea, hay un poder de Dios que es el mismo poder, pero el poder de Dios sostiene todo el universo. ¿Se imagina eso? Hace que el sol esté en su lugar, que la tierra esté en su lugar, que la luna esté en su lugar, hace que todo el universo se mueva, que las estrellas se conserven ahí donde están, hace que todo exista. Ese es el poder de Dios. Bueno, esa grandeza del poder de Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? Que Dios nos sacó a esa grandeza de algún modo para que porque Él es poderoso y lo que le podamos pedir, pues fácilmente nos va a mostrar. El propósito que tenemos nosotros, que dentro de toda esa grandeza, nosotros formamos parte de esa grandeza. Somos como un punto, no lo sé, en todo. Si algo me pasa hoy, pero mi confianza está en Él, Él va a usar todo. No es que Él vaya a usarlo a mi favor, sino que ya lo ha declarado a mi favor, según mi propósito. Casi, ahí van. No, casi ahí van. Esa es la misma, el mismo tema, estamos bien. Entonces, la misma pregunta del mismo tema. Entonces, el poder de Dios puede sostener todo el universo. Es grande. Es un poder que mantiene y sostiene toda la grandeza. Sin embargo, decía Ceci, somos tan pequeñitos en toda esta grandeza que todo ese poder podría reventarnos a nosotros en tan pequeños que somos, que todo el poder de Dios podría reventarnos a nosotros por el tamaño del poder de Dios. Sin embargo, Dios hace que su poder se canalice en nosotros tan pequeñitos para que no nos destruya, pero sí nos fortalezca, pero sí nos transforme, pero sí nos responda lo que decía Chabelo. Sí haga que sucedan las cosas porque Él es poderoso. Es la infinidad del poder de Dios se compacta, no se reduce porque no podría reducirse el poder de Dios. Se compacta para que a nosotros no nos dañe, sino nos favorezca. Si tú agarras un cable de luz que va allá afuera, tú te pescas de un cable de luz, te electrocutas. La cantidad de energía y la cantidad de poder que pasa por esos cables es muy grande. No se diga en un cable de alta tensión, de las torres grandísimas donde los cables de alta tensión, la cantidad de energía que pasa por esos cables es mucho mayor. Sin embargo, tú puedes aprovechar la energía, esa misma energía, ese mismo poder, la puedes canalizar en un enchufe para tener un foco, o para conectar una plancha, o conectar una licuadora, de manera que te dé un beneficio. Entonces, es el mismo poder. La grandeza del poder de Dios, necesitamos tener revelación y sabiduría del poder de Dios, porque así como hace todas las cosas, y como decía David, todo ese poder opera a mi favor. ¿Cómo puedo hacer que todo ese poder no me destruya, pero sí obre a mi favor? Sí se mueva a favor mío. Sí pueda tener un beneficio, de manera que cuando yo ore, no me destruya. De manera que cuando me meta a la presencia de Dios, no caiga fulminado. Necesito tener la revelación y el conocimiento de ese poder, porque ese poder no solamente está a mi disposición para que yo lo use, sino que ese poder puede transformar mi vida y hacer que las cosas sucedan a mi favor. Y que lo que parecía imposible para mí que pasara, pase, suceda, sea posible. De manera que yo pueda experimentar esa grandeza del universo en algo tan pequeñito como lo somos nosotros. Si puede sostener al sol en su lugar, puede sostenerme a mí. Si pudo levantar a Cristo Jesús de los muertos, como lo dice más adelante, puede sostenerme a mí. No hay nada imposible para ese poder, pero ese poder no me destruye. Me ayuda, me nutre, me fortalece, me transforma, me concede, me permite ver las cosas quizás inimaginables
porque el poder de Dios es mayor y superior a cualquier cosa. Vuelvo a leer, dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Ese poder no es solo para el universo, es para con nosotros. La grandeza de su poder no es con todas las cosas, es con nosotros. Y dice, no solamente completa el apóstol Pablo, dice para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Para los que creemos, su poder opera. Hay una forma de operar. Hay una forma de funcionar de manera eficaz hacia nosotros. Es decir, ¿cómo va a operar ese poder? ¿Cómo va a ser eficaz ese poder? Yo puedo tener energía aquí y tener 2 cables pelones y ahí hay energía, pero no significa que está siendo eficaz. Ahí hay energía, hay poder. Hasta que lo doy utilidad, le pongo un apagador, le pongo un enchufe, conecto un aparato, hasta ese momento se vuelve efectivo. Nosotros no sabemos ni siquiera cómo opera el poder de Dios. Desconocemos cómo opera el poder de Dios. Nos parece, sí, yo ya sé, hace milagros. Sí, ¿y? ¿Por qué no recibimos los milagros cuando los necesitamos? Sí, el Señor sana y restaura, pero ¿por qué no opera en nosotros? ¿Por qué no funciona ese poder? Porque no lo sabemos. No sabemos cómo opera. Necesitamos conocer y entender cómo opera ese poder a favor nuestro, para los que creemos. Los que creemos en Él. No para los que no creen, sino para los que creen. ¿Cómo va a operar a favor de nosotros ese poder? De manera que funcione en nosotros. Y podamos experimentar la respuesta que estamos esperando a la oración que necesitamos. A la oración que le estamos presentando a Dios y le decimos: Señor, respóndeme, ayúdame, socórreme, dame de tu auxilio. Ok, sí, tú lo vas a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero sí sé que tu poder opera a favor mío, que tu poder se va a manifestar a favor mío. Vas a mover una cosa, vas a mover cielo, tierra, mar, lo que sea necesario para que funcione a favor mío. Y luego dice, según la operación del poder de su fuerza, y dice Pablo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Yo recuerdo cuando el Señor Jesús está en la cruz, las palabras del Señor Jesús, donde uno de los ladrones le dice al Señor Jesús: si en verdad eres quien dices que eres, sálvate y sálvanos. Los escribas y los fariseos se burlaban de Jesús, diciendo: si en verdad eres hijo de Dios, defiéndete. Y lo único que dijo Jesús fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que Jesús no se podía defender? ¿O será que Jesús no podía bajar de la cruz realmente? ¿O que era tanta el poder de las tinieblas en ese momento sobre la vida de Jesús que Jesús no se pudo defender? No. Jesús conocía que había un poder en él que podía pelear por él. Cuando vienen los a arrestar a Jesús y le cortan, Pedro saca la espada, y le corta la oreja a Malco, el guardia. Jesús detiene a Pedro y le dice: no, Pedro, así no. Que hierro mata, hierro muere. ¿Acaso no crees? Dice Jesús. Y mire, este es el ejemplo que nos puede dar quizás luz acerca de este poder que opera a favor nuestro. Jesús le dice: ¿podría defenderme? Sí. ¿Podemos cortar orejas con las espadas? Sí. Pero dice Jesús: ¿podría yo orar al Padre? ¿Podría yo orar al Padre? Y Él me enviaría 2 legiones de ángeles para defenderme. Jesús conoce el poder de Dios y la grandeza de Dios, sabiendo Él que si Él ora, Él recibiría de parte de Dios la ayuda que está pidiendo. Nosotros sabemos cuando oramos
¿Cuál es el poder que se mueve detrás de una oración? Sabemos que cuando oramos se está moviendo todo el poder del universo para darte una respuesta a tu oración. ¿Entendemos eso? Por eso cuando tú oras, no solamente es orar por orar y ya. Es todo el poder de Dios se mueve para operar a tu favor, de manera que tú puedas ver la superinminente grandeza del poder de Dios obrando a tu favor. Entonces, cuando oramos, le estamos pidiendo a Dios que mueva todo su poder a favor nuestro. Si logramos entender esto, la oración que hagamos no será una oración de, sí Señor, amén, en el nombre de Jesús, amén. Será entender que hay un poder detrás de nuestra oración que se está moviendo a favor de los que creemos, no de cualquiera que ora, sino del que cree que Dios tiene poder para moverse y hacer algo extraordinario. Y entonces pone un ejemplo Pablo. Este mismo poder canalizado, no al momento en que fue arrestado Jesús para traer 2 legiones de ángeles, no al momento en que Jesús estaba en la cruz para que Jesús fuera defendido ahí en la cruz y bajara y se defendiera de todos aquellos que lo habían crucificado, sino cuando Jesús murió y que de ahí de los muertos le levantó este poder. ¿Por qué será o por qué hasta que murió Jesús? ¿Por qué no antes cuando lo fueron a arrestar? ¿Por qué no durante el viacrucis o los azotes que le dieron? ¿O por qué no durante la cruz? ¿Por qué hasta la muerte? ¿Por qué hasta que Jesús estuvo muerto este poder operó con esta supereminente grandeza de levantarlo de los muertos? Porque tenía que morir. Jesús tenía que morir. Era el propósito. Y hasta que se cumplió el propósito, fue que fue levantado. Nosotros a veces queremos que el milagro pase, pero no sabemos el propósito. Y termina diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Imagine, yo lo he explicado de esta manera, más o menos así. Imagine que yo soy Jesús. Imagine que yo soy Jesús. Y que el piso son todos los principados, todas las potestades, todas la maldad, los demonios, todo lo que hay en el inframundo o en el mundo espiritual que es de maldad, todos los principados que son enemigos de Dios, enemigos, por lo tanto enemigos de Jesús. Dice la Biblia que Jesús está sobre todo principado, es decir, todo lo que es contra Dios está bajo los pies de Jesús. ¿Sí está conmigo? Ahora, nosotros somos la iglesia. Y dice que nosotros estamos por debajo de los pies de Jesús, pero encima de todo principado. Entonces si ningún principado se puede subir sobre Jesús y señorearse sobre Jesús, pero tampoco nosotros podemos enseñorearnos sobre Jesús, sino que estamos bajo los pies de Jesús, aunque fuéramos la suela de los zapatos de Jesús, y estamos por debajo de ello, estamos sobre todas las cosas. Estamos debajo de Jesús, pero estamos sobre todas las cosas. Ahora, este es el poder que Dios nos ha dado. Es el poder que opera en nosotros. No hay principado, no hay potestad, no hay demonio
que pueda enseñorearse de nosotros. No lo hay. Entonces, si ese poder opera en nosotros, dice, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estamos bajo sus pies, pero estamos sobre todas las cosas. Versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, nosotros somos el cuerpo de Jesús. Estamos como parte del cuerpo de Jesús. Estamos muy por encima de todas las cosas que hay en el mundo espiritual. Ese es el poder que opera en nosotros. Necesitamos saber, tener sabiduría, conocimiento de Dios para saber quién es nuestro Señor, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra esperanza, qué es lo que esperamos que suceda. No la esperanza venidera, que es la vida eterna. Eso también sabemos que es, hemos recibido eso por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Sino más bien es la esperanza que tenemos para este mundo de lo que hemos de lograr, qué hemos de alcanzar, qué vamos a hacer con nuestras vidas. Vamos a orar. Y que el poder de Dios y el Espíritu Santo puedan dar la revelación y el conocimiento. La revelación y la sabiduría del conocimiento de nuestro Dios. Y de lo que nosotros, o en la forma en que nosotros nos movemos y operamos por medio del poder de Dios. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas hoy. Te pido en el nombre de Jesús que solo las palabras que nacen de tu corazón y de la voz de tu Espíritu Santo queden arraigadas en el corazón de mis hermanos, de manera que pueda haber un mayor conocimiento, una mayor revelación, una mayor sabiduría de lo espiritual, no de lo que este mundo ofrece, sino de lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ayudes a mis hermanos y que solamente lo que nace de tu corazón y de tu voz venga a sus vidas, lo demás que caiga a tierra, Señor, pero que tengamos, Señor, en el nombre de Jesús, entendimiento, claridad en el pensamiento acerca de quiénes somos y de lo que nos espera, de lo que hemos recibido por herencia, de lo que tú ya nos has concedido, Padre, para la gloria de tu nombre, porque no estamos derrotados ni estamos vencidos, porque tú nos has hecho más que vencedores, porque tenemos victoria en Cristo, porque podemos vivir por medio de la fe, porque podemos esforzarnos en aprender y recibir de ti, y no cerrar nuestro entendimiento, conformarnos a lo que este mundo nos ofrece, o conformarnos a la experiencia de otros, sino buscar en el conocimiento tuyo, Señor, y en la búsqueda de un conocimiento mayor, más amplio, más profundo, que nos permita avanzar en la fe y vivir una vida victoriosa, conquistando, no derrotados, no desanimados, no con quejas en nuestra boca y en nuestro corazón, sino viviendo con fe, creyendo que tú nos sostienes, y que es por ti que estamos de pie y que por ti seguimos aquí, para hacer lo que tú quieres que hagamos, para cumplir tu propósito, no para pasar el tiempo, Señor, no para cumplir un requisito, sino más bien, Señor, para hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, que tu gracia, tu favor y tu amor sean con nosotros, que podamos aprender más de ti en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Yo espero